¿La nación moderna de Israel es el pueblo escogido por Dios? Así enseñan algunos predicadores. Dicen ellos que Dios va a cumplir con muchas promesas a través de la nación secular de Israel. Y por tanto, según ellos, hay que apoyar políticamente la nación secular de Israel. Pero se equivocan por varias razones. En primer lugar, las promesas que Dios hizo a Israel en el Antiguo Testamento fueron condicionales. Y esto se nota especialmente en Deuteronomio capítulo 28. Por ejemplo, versículo 1 de este capítulo. Y sucederá que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra. O sea, si obedeces diligentemente al Señor tu Dios. Condicional. Versículo 2 del mismo capítulo. Todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán si obedeces al Señor tu Dios. Notemos especialmente lo que dijo Dios en versículos 62 y 63 en cuanto a lo que pasaría a Israel si los habitantes desobedecieron sus leyes. Y quedaréis pocos en número, aunque erais multitud como las estrellas del cielo, porque no obedecisteis al Señor tu Dios. Y sucederá que tal como el Señor se deleitaba en vosotros para prosperaros y multiplicaros, así el Señor se deleitará en vosotros para haceros perecer y destruiros. Y seréis arrancados de la tierra en la cual entráis para poseerla. Las promesas eran condicionales, Deuteronomio 28. Pero otro punto importante. El Israel físico no cumplió con las condiciones y por tanto fue destruido. No solamente quebrantó el pacto de Dios en el Antiguo Testamento, Éxodo 32, Números 13, etcétera, etcétera, sino rechazó al Mesías, a Jesucristo. Por tanto, Jesús enseñó que iba a ser destruido, especialmente en el libro de Mateo, en la parábola de los labradores malvados, Mateo 21, de 33 a 41. Jesús enseñó que Dios iba a destruir los labradores, o sea, la nación judía, y arrendará su viña a otros labradores, versículo 41. Porque los judíos habían rechazado al Hijo de Dios, o sea, al hijo del dueño de la viña. En la parábola, en el siguiente capítulo 22, la parábola de la fiesta de las bodas, Israel físico es representado por los que no aceptaron la invitación a las bodas. Por tanto, fueron destruidos y reemplazados en la fiesta por los que fueron encontrados en el camino, o sea, los gentiles. Otra parábola parecida, Lucas 14, de 16 a 24. Jesús lamentó sobre Jerusalén, sabiendo que iba a ser destruido, porque según Jesús en Lucas 19, 44, no conociste el tiempo de tu visitación. Y pocos años después, en el año 70, los romanos destruyeron el templo, destruyeron la ciudad entera. Y desde entonces no ha habido sacrificios, sacerdotes, incienso, templo, etc. La relación de Dios con la nación física de Israel fue cortada, porque ésta había rechazado a Dios al rechazar a Jesucristo. Y un tercer punto. El Israel espiritual, o sea, la iglesia, es donde se cumplen las promesas ahora. Jeremías profetizó en capítulo 31 de un nuevo pacto, bajo el cual el pueblo de Dios, el Israel espiritual, no iba a ser asunto de raza,
sino de conocimiento del Señor. Ese es Jeremías 31, de 31 a 34. El libro de Hebreos habla de la superioridad de este nuevo pacto hecho con Israel espiritual, Hebreos capítulo 8. El apóstol Pablo señala en Romanos capítulos 9 a 11 que aunque siempre ha existido el Israel físico y el espiritual, lo que siempre era importante para Dios era el Israel espiritual. Dijo en capítulo 9, versículo 8, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. O sea, Dios no se fija en la carne ni en la raza cuando piensa en Israel espiritual, sino en todos, inclusive a los gentiles, los que aceptan la promesa de Dios. Dice capítulo 11, 26 y 27 en la Biblia de las Américas, que es muy buena en este texto. Así, o sea, por la promesa del libertador Cristo, todo Israel será salvo. Aquellos que no reciben la promesa del libertador no serán del Israel espiritual, sean judíos de raza o no. Y un cuarto punto antes de terminar. Ya que no hay diferencia entre gentiles y judíos, ciertamente, dice Hechos 10, 34 y 35, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación, el que le teme y hace lo justo, le es acepto. Pedro entendió lo que muchos predicadores no entienden hoy en día, es que Dios ama al palestino igual que el judío. Los dos y todos los hombres son invitados a ser verdaderos judíos, judíos espirituales, para gozarse de las bendiciones de Dios por medio de Jesucristo. Dios no da preferencia a una raza sobre otra. Que los israelíes y los palestinos dejen sus pleitos inútiles para encontrar la verdadera paz en Jesucristo. Pero no apliquemos mal profecías del Antiguo Testamento para tratar de aplicarlas a los problemas modernos entre ellos. En resumen, la nación judía rechazó su pacto con Dios al rechazar a Jesucristo. Por tanto, fue destruida y dispersada. El país moderno de Israel es una entidad política y no espiritual. No tiene nada que ver con las promesas de Dios ni con las profecías de Dios. El Israel que tiene importancia hoy en día es Israel espiritual. Los que llegan a ser hijos de Dios por fe en Cristo Jesús. Gálatas 3, 26 a 28. Muchas gracias por ver este video y Dios le bendiga.